Hola, muy buenas tardes. En nombre de Librería Domingo, le damos la bienvenida a esta lectura en homenaje a la poesía de poeta Víctor Sosa. Para esta ocasión contaremos con la presencia de María Cruz, de Rosa Durán y de Carlos López, que se va a incorporar en un ratito más a la mesa. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias a la Librería Bonilla por darnos el espacio para hacer esta especie de tributo a Víctor Sosa. Muchas gracias, Manuel Yáñez, también, porque siempre estuvo dispuesto a colaborar con nosotros. Bueno, la idea hoy es hablar de la poesía, básicamente de la poesía de Víctor Sosa. Habíamos pensado que se leyeran textos o se hablara concretamente de los libros de Víctor, de su trayectoria, también de su lenguaje. Entonces, vamos y también intercambiarlo mezclarlo con lectura de poemas de Víctor Sosa. Entonces, yo voy a empezar a leer algo de un poema de Víctor. Después le daré la palabra a Rosa. Rosa es maestra, es poeta, también fue amiga de Víctor. Y incluso escribió una tesis sobre la enumeración de los animales furiosos, que es uno de los libros centrales de Víctor Sosa. Entonces, bueno, yo empiezo quiero leer justo de los animales furiosos, que es un libro que les recomiendo muchísimo, aunque no sé actualmente dónde se puede conseguir. Sí, tal vez yo pueda conseguir algunos. Sí. Pero bueno, este libro, Los animales furiosos, está dividido en 3 partes. Yo voy a empezar leyendo un poquito de la segunda parte, que se llama Ver una luz. Ver una luz. Verte sí, hay que ver, halógena de algo y vertebrada entre los soles de la tarde un día. Cóncava la tarde como cóncavo el germen del deseo en el deseo del germen. Un inconcluso cónclave de luz nos inocula y lame lindo el homerío al azar y lindo ondula en el dominó de tu mirada. Por allá andaría lo que te quiero decir, pero ¿cómo te lo puedo decir así? ¿Decirlo así? Retomo. Ver una luz. Hay que saber acariciar el lomo de ese ámbar sin quemarse, sin fénix o feliz y sin cuartel, acariciar en esa luz tu cárdeno púber de cardumen es lo que hay que saber. Tolvaneras tus piernas, todo se torna tornadizo en tu textura. Le das razón al sol, Ariadna, al minotaura que te mira, eterno diamante a la diadema efímera. Le das la flor al lodo de los lotos, al diablo paz le das en la penumbra, y el olvido al fin de Dios, al impávido Dios en tu figura. Hay que ver, si algo en ese páramo hubiera todavía para ver una luz. Yo me fijo en tu junco, en esa lusitana raíz de tus caderas, en hecatombe siempre. Yo me fijo en tu risa, me escurro la diadema de tus dientes, cantos de luz rodada que van sobre la arena alzando flores. Yo me fijo en tu fresco pie imposible. Veo en tu pie que veo un templo y lo levanto entre tus dedos ínfimos. Entro en tus uñas, entro con la mirada entre tus uñas. Y cuando esto digo, aquel que lee se cree que yo exagero. Pero solo yo sé que entré en tus uñas por el pie propenso, distendido tu pie mirando al cielo, el talón apostado sobre el tejido tenso de la maca, tamarindo tu pie, porcelana que estalla y se hace carne de bronce que palpita. Yo entré ahí, yo fui tu pie de sigilosa niña en la extensa canícula de estar.
un precioso poema. Yo también quiero darles las gracias a la librería Bonilla y a Manuel Yanis por su hospitalidad. Y estoy muy contenta de participar con María Cruz, que es una gran poeta, y nos falta, espero que llegue pronto, Carlos López, que fue editor de varios libros de Víctor, y también nos falta Juan Alcántara, que es un gran amigo de Víctor y poeta, pero lamentablemente tiene COVID-19. Bueno, COVID ya no sé cuál, y no puede estar aquí. Voy a empezar con un epígrafe de un libro de Pascal Quignard que dice: aquel cuyo nombre es pronunciado vive. Declara Isis Arre luego que la serpiente de Isis va mordiendo metal. Bueno, yo conocí a Víctor personalmente, tuve la fortuna ya por el año 2000 más o menos, hace más de 20 años, porque los dos éramos profesores en la Universidad Iberoamericana. Pero bueno, pronto interactuando con él, me llamó mucho la atención su dedicación a la poesía, una dedicación inusual. Me di cuenta de que toda su vida giraba en torno a la creación de la poesía y todo su tiempo estaba como planeado para tener tiempo de escribir. Él daba clases y dio muchos talleres también. En esa época todavía pintaba, también es pintor, pero lo primordial para él era la escritura de la poesía, que era una necesidad casi física en él, y que si podía la realizaba todos los días, por la mañana sobre todo, casi sin falta, ¿no? Con una disciplina extraordinaria y con una entrega como de monje, ¿no? Como un monje que se entrega a esa ascesis, ¿no? Renunciando a muchísimas cosas por darle el privilegio al contacto con la poesía, tanto obviamente sabía muchísimo y leía muchísimo, pero también en este desarrollo de su obra poética, que para él era primordial. Yo además tuve la fortuna de asistir a varios cursos en un diplomado de poesía que dio primero en la Casa Refugio Citlaltépetl y que después lo dio en su casa. Éramos un pequeño grupo, aquí algunos exalumnos, que sobre todo pues, leíamos y comentábamos poesía, ¿no? De los grandes autores de la literatura universal, ¿no? Leímos de todas las nacionalidades y fue una experiencia muy enriquecedora porque siempre Víctor sabía iluminar con una luz particular todo lo que leía. Obviamente escogía muy bien los poemas, ¿no? Y siempre sus comentarios eran iluminadores. Eso fue lo que más me llamó la atención de su personalidad, esa entrega a la poesía. Yo he conocido mucha gente que escribe poesía, pero jamás había visto una entrega tan apasionada y tan total. Era de verdad un poeta auténtico, con un don extraordinario. Él diría que era un fingidor, como citando a Fernando Pessoa, ¿no? Que le encantaba mucho Pessoa. Claro, Víctor también era traductor y tradujo muchos poetas portugueses, sobre todo. Y además poseía cualidades realmente excepcionales, ¿no? Casi yo diría que rozaban con el genio, para una capacidad lingüística
extraordinaria, un sentido del ritmo, un sentido de la combinación de las palabras, que además le salía natural, casi sin esfuerzo, ¿no? Era un don, ¿no? Lo que se llama un don que obviamente él cultivó, pero para el cual tenía una habilidad y una capacidad natural. Además, de alguna manera era un erudito. Él fue autodidacta, una persona que básicamente se educó a sí misma, pero era increíble la cantidad de cosas que conocía, la erudición que tenía sobre cualquier tema, sobre todo los que rozaban con las humanidades, con el arte, con la filosofía. Hay que decir que también estudió la maestría en psicoanálisis, ¿no? Y sus últimos años también practicó el psicoanálisis. Yo diría que, aunque su poesía desde luego tiene muchísimas interpretaciones, lo que más llama la atención es la forma. No quiere decir que no tenga sentido lo que escriben, ¿no? Y que no tenga un significado a veces muy profundo, pero él era sobre todo un artista de la forma. Y aquí yo quiero mencionar a Roberto Calasso, que es un ensayista y escritor italiano que falleció hace poco. Tiene un libro que se llama Literatura Absoluta, y ahí él distingue dos tipos de literatura. Lo voy a citar. Dice: la literatura, digamos, común, que cuenta historias o manifiesta ideas, repleta de narraciones, de aventuras, o en el caso de la poesía lírica, que expresa sentimientos o describe el mundo. Y la literatura absoluta, que define así Calasso, puede definirse como literatura absoluta, literatura porque se trata de un saber que se declara y se quiere inaccesible por otra vía que no sea la composición literaria. Absoluta porque es un saber que se asimila a la búsqueda de un absoluto y por tanto no puede referirse a nada que sea más pequeño que todo. Al mismo tiempo es en sí misma algo absoluto, escindido de todo vínculo de obediencia o pertenencia, de toda funcionalidad respecto al cuerpo social. Y ahí acaba la cita. Es la literatura que busca sobre todo la forma, que busca una belleza estética. Y en esto era como incorruptible la creación de Víctor Sosa, porque jamás trató de amoldarse al gusto del momento, o ya no digamos al gusto comercial, ¿no? Que ignoraba por completo, y que más bien parecía ir en contra de ese gusto, retándolo, ¿no? A veces con creaciones casi imposibles, ¿no? Que casi rayaban en el absurdo. Tiene experimentos demasiado innovadores, o sea, yo creo que de verdad muy pocos poetas han llegado tan lejos. María mencionaba La saga del sordo, por ejemplo, ¿no? Sí, la saga del sordo. Es un libro casi impenetrable. Muy difícil. Es casi puro ritmo, ¿no? Uno le cuesta mucho. Hay sentido, ¿no? Pero el sentido es tan confuso y las imágenes se mezclan tanto que resulta complejo, muy complejo. Pero además hacía experimentos, María mencionaba las enumeraciones. Yo sí estudié las enumeraciones en una tesis que hice sobre las enumeraciones de Víctor Sosa, porque es un recurso que él usa mucho, no solo en Los animales curiosos, lo usó en otros libros y de hecho lo usaba todo el tiempo, se puede decir, en casi todos sus libros, pero tiene libros que son puras enumeraciones, tiene libros que son puras listas.
Por ejemplo, los animales que sienten miedo y los que no sienten miedo. Entonces hace una lista absurda, ¿no?, de los animales que sienten miedo y otro de los animales que no sienten miedo. Bueno, no sé si absurda o él encontrar un sentido, ¿no? Pero no se explica más, o sea, no se explica por qué unos sienten miedo y otros no sienten miedo, ¿no? Eso es un ejemplo. Sí, muy lúdico. Por un lado era muy serio, ¿no?, en cómo se tomaba en serio la escritura y la poesía, pero por otro lado tenía sí, un sentido lúdico de la escritura también, y humorístico incluso, tenía muy buen sentido del humor. Entonces, era muy irreverente con sus experimentos, ¿no?, que luego le costaba mucho que se los publicaran, por lo mismo, ¿no?, porque era una literatura, pues, ¿qué diríamos?, que no estaba hecho para el gusto mercantil, o de por sí la poesía no está hecha para el comercio, ¿no? Pero esto era como un grado más, ¿no?, de dificultad. Él tenía un rigor increíble, una exigencia consigo mismo, que podía ser un ejemplo para los demás en cuanto a cómo se exigía la calidad de lo que escribía, ¿sí? Y cómo no trascendía, o sea, no comerciaba con nada. En eso era como incorruptible, en ese sentido, ¿no? Ni con los editores, ni con la gente que le pudiera favorecer con algún empleo, ni con nada, ¿no? Era como, tenía que ser como él decía, ¿no? Y en eso era muy riguroso. En algunos textos casi diríamos que desafía la paciencia del lector, ¿no? Porque de verdad a veces siempre era muy innovador en lo que estaba haciendo. Reclama, por lo tanto, su lectura mucha atención, y yo diría que leerla en voz alta, porque si no se perdería el sentido tan enorme del ritmo que él tiene. También lo que ya dije, que tenía un gran sentido del humor. En sus pláticas con él era muy divertido. Por otro lado, remarcar esto, que su obra es muy seria, muy profunda, y que en algunos textos alcanza a expresar lo más enigmático de la naturaleza humana. O sea, fuera de como a veces experimentos que pueden parecer demasiado juguetones. Por ejemplo, tiene un libro que son la lista de los nombres de los papas, tal cual, y no hay más, que casi no hace falta ni leerlo, ¿no? Con casi poesía conceptual. Pero por otro lado tiene libros, sobre todo yo diría lo último que estaba escribiendo, mucho de lo cual no se publicó, donde maneja imágenes muy profundas sobre la naturaleza humana, con un conocimiento profundo del ser humano. Me gustaría a mí leer 2 poemas, bueno, 3, luego va a leer otro al final, que están en un libro que él no alcanzó a publicar, se llama Ritornello. Ese libro tuvo el premio San Luis Potosí de poesía. Es que tuvo 2 premios. Me parece que en 2016, pero no estoy segura. Bueno, dice así: si te decapitaran y de tu tibia testa ardiente chorro, ya sea lava al alba o núbil ónice, en tu dermis látigo. Si alguien o algo, digo, si en plena cos tu cráneo corcovea, al aire aleve en giro como Júpiter,
¿Qué de tu bosta queda en las alturas? Si el sable samurái pensase soplo de profilaxis tráquea, manaría perenne un polen duro, abrazaría selvas, abadías, de cuajo tus deltoides. Si el haz de hacha alzara masa gris entre los travesaños estelares, tu cuerpo al lodo turbio, tus trepanados tímpanos absortos, aplicando cuchillos. Si exuda con qué voz hasta el yeruno, y tu cabeza tea el coidal estela de hoz al rojo, viva cegando vida, descabalgada dentadura indómita. Si la anorexia del neutrino te autofagia, ¿qué de tu muerte entonces, si te, es solo un suponer, decapitaran? ¿Quieres leer tú algún poema de introducción para no? Sí, bueno, yo había escogido este de los animales curiosos, un poco para mostrar estas enumeraciones que decía Rosa y que son muy comunes, eran muy comunes en la poesía de Víctor. Pues voy a leer este fragmento que es con el que empieza la sección que se llama Los animales curiosos. Los animales curiosos, los animales mansos, los animales anómalos, los animales carnívoros, los animales anfibios, los animales articulados, los animales inarticulados, los animales microscópicos, los animales letales, los animales secretores, los animales isósceles, los animales mamíferos, los animales jadeantes, los animales jabonosos, los animales parlantes, los animales gregarios, los animales inseguros, los animales intrusos, los animales extintos, los animales temporales, los animales occipitales, los animales ilíacos, los animales indudables, los animales libaneses, los animales sudoríparos, los animales sueltos, los animales unísonos, los animales vegetarianos, los animales vergonzosos, los animales otomanos, los animales legítimos, los animales goteantes, los animales profilácticos, los animales rodantes, los animales circuncidados, los animales peludos, los animales tautológicos, los animales antárticos, los animales establecidos, los animales secundarios, los animales tintoreros, los animales silentes, los animales domésticos, los animales haraganes, los animales citados, los animales impedidos, los animales sagrados, los animales andinos, los animales oxisos, los animales narrados, los animales interiores, los animales erectos, los animales esponjosos, los animales aparte, los animales herméticos, los animales costumbristas, los animales glandulares. Bueno, ya que llegó aquí Carlos López, me gustaría que Carlos nos leyeras la ficha de Víctor, porque no sé si todo el mundo, Rosa ya habló mucho de su trayectoria, pero tal vez podrías detallar un poco de la trayectoria de Víctor. Buenas noches. Les pido disculpas por el retraso, pero pasó un accidente en el camino y me da mucha pena, estoy muy apenado. Me habían pedido que agradeciera a Manuel Illanes, a la librería Bonilla, y si ya lo hicieron. Bueno, Víctor Sosa, Montevideo, Uruguay, 17 de octubre de 1956, Ciudad de México, 6 de agosto del 2020.
Fue poeta, crítico literario y de artes plásticas, maestro, traductor, pintor. Obtuvo el Premio Bellas Artes Luis Cardosa y Aragón para Crítica de Artes Plásticas 1998 por Derivas del Arte Contemporáneo en México, que fue el primer conocimiento que se le hizo en este país. El Premio Nacional de Poesía Pancho Nácar 2000 por decir esa Vicinia. La mención, este premio, conviene decir algo acerca de él, se quiso hacer un homenaje a su alto trabajo poético, a Pancho Nácar, un poeta juchiteco. Víctor, me acuerdo cuando fue a recoger el premio, estaba jubiloso, fue muy, muy feliz Víctor en Juchitán, esa vez, cuando estaba terminando el siglo pasado, por decir esa Vicinia que publicó la Universidad Iberoamericana. También obtuvo la mención de honor del Ministerio de Cultura de Uruguay y de la Intendencia de Montevideo en 2004 por Los Animales Curiosos. El Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines 2012 por Gladys Monogatari. El Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen en 2012 por Ritornello, que está inédito. Publicó además los libros de poesía Sujeto Omitido, fue su primer libro que publicó en Costa Rica. Sunyata, que fue el primer libro que publicó fuera del ámbito centroamericano y suramericano, en 1990, que publicó Editorial Praxis. Gerundio, 1996, Nación Mabuse, 2005, La Saga del Sordo, 2006, Nagasaki Panema, 2011, Poemas Animales, 2012, Lodos Doctos, 2015, Boroboro, Poesía Reunida, 1992-2013, publicado en 2015. De ensayo literario La Flecha y el Boomerang, 1997. El Oriente en la Poética de Octavio Paz, año 2000. Rostros y Rastros del Siglo XX, 2001. De ensayo de arte, El Impulso, Reflexiones sobre la Creación en 2000. De teatro, El Principio de la Eternidad, 2009. Parte de su obra fue traducida al portugués y aparece en varias antologías. Bueno, y aquí en mi texto, si es que lo voy a leer, hago referencia más amplia acerca de esta breve ficha que acabo de leerles. ¿Sigo? Víctor Sosa tuvo vocación para el estudio sistematizado. Su formación integral, reflejada en su trabajo interdisciplinario, recordemos que hizo exposiciones incluso de su pintura, abarcó desde el ensayo el género literario más difícil, no solo por su elaboración conceptual, sino por lo dialéctico de sus argumentos, hasta la forma más sintética, la poesía. En su natal Montevideo estudió literatura hispanoamericana en la Facultad de Letras de la Universidad de la República y un diplomado de Teoría y Práctica Cinematográfica en la Cinemateca Nacional. Durante su exilio en Costa Rica, tomó cursos, esto me lo contó Víctor, yo no sabía que él había sido refugiado político en Costa Rica. Tomó cursos de grabado y pintura en el taller de experimentación plástica y diplomados de dramaturgia y lenguas portuguesa y francesa en San José. Luego de vivir algunos años en ese país centroamericano, donde publicó el año de su partida su primer libro, Sujeto Omitido, se asentó en 1983 en la Ciudad de México. Se nacionalizó mexicano en 1998. En su nuevo país escribió su obra más importante, que obtuvo el reconocimiento de diversos sectores de la cultura. Fue profesor en la Universidad del Claustro de Sor Juana, en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad del Nuevo Mundo y en el Centro de Capacitación Cinematográfica del Centro Nacional de las Artes. Dirigió Zona 1, Seminario Permanente de Apreciación Poética en la Casa Refugio Citaltépetl. Fue miembro del Consejo Editorial de muchísimas revistas, solo voy a mencionar algunas, etcétera, de Curitiba Brasil y de Sunay.
Colaboró en Artes de México, en los mejores medios de México. Artes de México, Biblioteca de México, Crítica, en El Ángel de Reforma, el Semanario de Novedades, la Gaceta del Fondo de Cultura Económica, la Jornada Semanal, Letras Libres, Milenio, Origina, Sapé, La Otra, Revista de la Universidad de México y Vuelta, entre otros. Fue becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en ensayo 1996, 1997 y 1998, 1999 y traducción literaria 1997-1998. En 2003 obtuvo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá la residencia para escritores en Banff. En 2001 representó a México en el Congreso Internacional Surrealista, Actualidad y Subversión en Sao Paulo, Brasil. El premio Pancho Nácar, que se le concedió en Juchitán, Oaxaca, en una ceremonia esplendorosa en la plaza pública de Juchitán, abarrotado de gente. Ese premio lo otorgó el jurado compuesto por Francisco Hernández, Ernesto Lumbreras y Macario Mac de manera unánime. En 2012 le entregaron el Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines por el libro Gladys Monogatari. Según el jurado, estuvo integrado por Hernán Bravo, Marián Toussaint y Claudia Hernández de Vallarispe. Bueno, este libro, Gladys Monogatari, es un delirante compendio de realidades y voces, un ejemplo gozoso de la libertad poética que solo el rigor otorga. De voluntad ecuménica, incorpora temas y retóricas aparentemente irreconciliables que, por un logrado efecto de oposición, le descubre a los lectores la verdadera naturaleza del poema. Antes que la iluminación, el claroscuro; antes que la belleza, el desconcierto; antes que la certeza, la ambigüedad. 2012 fue un año afortunado para la creación de Víctor. Este año también obtuvo el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen por Ritornello. El jurado que así lo decidió estuvo compuesto por Alfredo Espinosa, María Baranda y María Rivera. Menciono los nombres de los jurados para que vean pues quiénes reconocían la obra, los pares que reconocían la obra de Víctor. En el epígrafe de Deleuze y Guattari está la clave de todo el libro. El ritornello es la voz que canta en un agujero negro. La voz poética en la selva lingüística nos lleva con vértigo a profundidades rizomáticas, a veces tónicas, como lo hizo en toda la obra posterior a Ritornello, donde desaparece la estructura versal de la poesía de Víctor. Este libro le interesaba mucho al poeta. Varias veces hizo notar su interés por verlo impreso. Editorial Praxis lo publicará el año entrante para cumplir su deseo, para rendirle homenaje, para difundir su valiosa poesía, para preservar su memoria. Existe otro libro inédito, Poesía Reunida 2016-2019, que me entregó antes de Ritornello, que tiene en los interiores otro título, Sólidos que no aceptan más solutos, de 811 páginas, que dan una idea de la ilimitada capacidad de Víctor para componer vigorosos poemas. Él escribía un poema todos los días y lo publicaba en su página electrónica. Vivió por la poesía, para la poesía. Claudio Daniel refiere con mucho tino que Víctor es un poeta capaz de construir en extrañas arquitecturas verbales, alucinando el idioma. Arte mandálico que combina y transfigura colores y elementos geométricos en camadas de sonido y sentido. Un poeta raro que no se conforma con la mirada fotográfica inmediata y concisa de las apariencias. Su chorro verbal caudaloso, multifacético, sin escatimar lo oscuro y paradójico, muestra una visión de lo real que no se reduce al simple montaje de un rompecabezas de pocas piezas. Las constantes referencias que hacía el poeta a Oriente, desde Sunyata hasta Oroboro, el ensayo dedicado a Octavio Paz y su relación con esta región fundacional del mundo, lo impregnaron en su mirada caleidoscópica, lúdica, plástica, múltiple. Juan Alcántara se pregunta,
¿Cómo pudo, partiendo del poema miniatura Enigma concentrado de Sunyata, arribar a las densas superficies reverberantes de la saga del Sordo? ¿Qué lo ha llevado a escribir? Escribir es la palabra, esos magmas hablantes que parecieran no desplazarse, sino más bien complacerse en extensos planos texturados que ocultan sus bordos y hacen que los lectores patinen o derrapen. ¿Cómo llegó Víctor del balbuceo al diluvio de palabras caóticas pero armónicas? Mucho oficio, mucho conocimiento, mucho tiempo, mucha vida, mucho amor a su pasión final, la poesía, y pérdida absoluta al miedo de revolcar la lógica del discurso para buscar la esencia y llegar a la conclusión con T.S. Eliot de que el ser humano imagina todo menos la poesía. Oír la lectura de sus poemas era un deleite desconcertante. A pesar de lo caótico de sus densas construcciones, el ritmo y la musicalidad, la cadencia, las pausas, a pesar de lo desbordado de sus versos, que en sus últimos poemas ya no aportaba, ya lo hacía todo como prosa poética. Víctor concebía lo que no consiguen muchos poetas sordos, que se oyera la poesía en sus poemas. Llegó al grado de ya no ponerle títulos a sus poemas. Cuando ya no le alcanzaron los números romanos, empezó con los arábigos. Su locura creativa lo había rebasado en los últimos tiempos. Se murió en su etapa más productiva. ¿Qué no hubiera hecho con más tiempo? Hay quienes ubican a Víctor dentro del neobarroco de la literatura latinoamericana. Voy a hacer una pequeña división. En República Dominicana, en la Feria Internacional del Libro que organizan cada año, de hace 3 años, de hace 4 años, me acuerdo cómo iba la gente a buscar los libros de Víctor. No tengo palabras para decirlo ahorita, la emoción de ver que gente iba específicamente, las personas, lectores que él ya tenía en República Dominicana, a buscarlos. Y por fortuna yo había llevado algunos de él. Lo estimaban mucho en República Dominicana. Lo querían. Cualquier etiqueta que se le adhiera debe ubicarlo en la vanguardia. Su capacidad inventiva, su imaginación, su amplia cultura no se pueden encasillar de manera tan fácil, pero no hace falta. Él cumplió con su tiempo. Hizo poesía que perdura. Gracias. Cosa que ya le tenía aquí otro poema que no sé si esté entre esos que te envió Carlos, ojalá sí, porque yo lo copié de su página de Facebook, que como dice Carlos, el último año antes de su fallecimiento tuvo una época de creatividad casi enloquecida, ¿no? Donde publicaba un poema cada día en su página y alcancé a rescatar algunos, copiarlos. Tengo uno que es el 46º. Sí, sí. ¿Me aturdiste? Fíjate que no, eso no lo recogió. Mira, qué pena. Sí. Porque yo tengo varios. Y lo digo porque ¿quién se podría encargar de Claro. Esto? Claro. Porque lo pude comprobar porque María mandó uno que iba a leer inédito tomado de la página. Ajá. Y lo busqué en los dos libros que tengo. No. Bueno, yo alcancé a copiar varios, pero no todos, ¿no? Entonces, ojalá se pudieran recuperar. Les voy a leer el 46º, que probablemente lo escribió poco antes de su muerte. Dice: hablemos de la muerte, me dijo, mirándome, la muerte. Y yo alcé las escápulas, sonreí como niño que sabe que la muerte no es su sino. Como un suicida exhausto hice una mueca de tedio ante la muerte. Levé condescendiente las manos hacia el aire, como diciendo, bueno, hablemos de la muerte. Pero la muerte, mirándome a los ojos, no dijo ni palabra. ¿Fue sueño o sucedáneo de sueño este suceso? No sé.
Sé que mirándome en su intacto esplendor, en su perpetua cópula, en la flor, en el pico potente de la flor, en pendenciero polen que a la abeja excita hasta propóleos, mirándome me dijo, hablemos de la muerte. Sin rugir ni colmillos, sin zumbar sobre el agua, sin teatrales gañidos de carne, de canes espantados, sin el trueno en rencor. Vino la muerte y me miró a los ojos y tracé con mi pie en la arena un círculo y entendimos mirándonos, sonrientes y avenidos, sin hablar. Está muy fuerte este poema y sí, es uno de los que pues, están ahí como en la red, en la nube. Sí. Y bueno, sí quiero recalcar también lo que dijiste de que era impresionante oírlo leer a él, ¿no? Cómo él recitaba su poesía. Sí, era toda una performance, ¿no? No era cualquier lectura, impresionaba mucho las entonaciones, su voz, había cierta teatralidad también en él, ¿no? Un poco actor. Entonces, de verdad, oírlo a él en vivo te hacía llegar y sentir lo que es la poesía. Me gustaría leer un poema de Cires Abisinia y después pues abriremos un diálogo con ustedes, con nosotros. Estos poemas de Cires Abisinia no tienen título. Empiezo. Si escribieras todo lo que piensas, nunca dejarías de escribir. Si pensaras todo lo que escribes, nunca dejarías de pensar. Piensas, luego miras el mar, te miras en el ave zancuda que se posa a la vera del que brama, como si meditara a la vera el ave, como si hiciera así con el pico para sacudir el pincel de plumas, para despertar alburoso al alba, para pintarse de blanco sobre la espuma como Malevich el ave. Para volar, solo hace falta volar, nos dice muda, moderna, estilo de voz sobre sus patas, la tan ingrávida, la más, además de bonita, real, por rara que por realea. Seguro se escapó de un jarrón chino, me digo al oído, es decir, al oírla arder en su huida, en ese sobrevuelo de su forma. Entonces sobran las palabras, el ave se salva en su vuelo, la poesía se salva en esa selva que no conoces. Bueno, ahora sí, no sé qué quieran comentar más, si alguien del público quiere decir algo. Yo estoy asombrado de que uno de sus mejores libros esté inédito y premiado. No sé si se conozcan la historia de por qué no se publicó. Y bueno, me da mucho gusto que se vaya a publicar finalmente, pero si conocen esa historia, pues terrible, un libro premiado que se metió inédito no sé cuántos años, si lo dijeron, pero como que no quise. Bueno, no sé, yo creo que si se dan premios tan importantes, el mismo Estado que los da, los debería de publicar, ¿no? Me parece increíble también a mí que no se haya publicado y me alegra mucho que lo vayas a publicar, Carlos, porque es un gran libro, ¿no? De verdad es impresionante. O sea, siempre fue un gran poeta, pero como que se fue depurando a lo largo de los años, ¿no? Hasta ya sus últimos poemas son de verdad muy impresionantes. Sí, y cada vez que hablaba conmigo, que era de manera intermitente, aunque espaciada, me decía, oye, publicamos el Ritornero. Estaba muy entusiasmado, sí. Pero creo que estaba esperando a ver si el gobierno de Sinaloa, que es el estado donde otorgan este premio,
lo publicaba, porque la dotación económica es de 120,000 pesos, fue en 2012 de 120,000 pesos, pero yo no sé si en las bases está contemplada la publicación. En todo caso, qué tristeza que se haya ido sin verlo publicado, porque él se emocionaba muchísimo con sus libros, ¿no? Participaba mucho, participaba en la edición, en el cuidado editorial. Ajá, sí. Por ejemplo, con El Sordo también se emocionó muchísimo, ¿no? Siempre hablaba, se refería como El Sordo, no decía el título del libro, sino El Sordo. Y sí, es una deuda de parte mía, de parte de Braille Praxis, creo que es imperdonable, pues, pero ya, yo ya tomé la decisión y eso me falta hablar con la familia para que autoricen buscarlo, porque yo cuando sucedió lo de Víctor, le escribí a su familia y le puse, aquí están los libros que yo tengo inéditos de Víctor, se los mando, ustedes dispongan también de los derechos de los libros que yo les publiqué, que fueron 5, los que le edité. Dije, ustedes dispongan libremente también de esos derechos. Pero rompimos de pronto la comunicación con sus hijas. Yo me comunicaba con su hija que vive en Cancún y ya no supe nada, pero sí, si no hay objeción de su parte, yo sí voy a hacerlo pronto. Espero que salga ya, bueno, en estos días ya lo voy a empezar a editar. Espero que salgan los primeros días de enero, como dije, el próximo año, ¿no? Pero sí es una pena, tienen razón. Indigna, ¿no? Que un libro tan bueno no sé. Soy el primer arrepentido, pero va a salir, ¿no? ¿Alguien más quiere explicar algo? Buenas tardes. Soy Miguel Coletti, amigo de Víctor también, de Perú. En el 2010 nos tuvimos a Víctor de allá, lo invitamos a un microfestival de poesía tridimensional que hicimos. Y pues Víctor es el mejor de los amigos. Conmigo nos hemos ido hasta mi barrio, hasta allá, a ceviche, con otro uruguayo, Clemente Padín. Y pues Víctor lo tengo yo los mejores recuerdos porque cuando yo vine acá a México, también me lo encontré a Víctor, nos fuimos a Garibaldi, me enseñó la ciudad, un aspecto de la ciudad, ¿no? Tengo muy presente su comunicación, siempre nos pasamos correos. Y bueno, Víctor leyó un poema en Perú que yo quisiera compartirlo, no sé si pudiera. Y bueno, aludía a un epígrafe a César Vallejo, ¿no? Entonces, esto de decir esa vicia, la vicinia, perdón. Último epígrafe de Vallejo que dice, se ha puesto en algo un cierto hombre. Ni la luna ni la ola en este silencio, solo tu cadáver, tu vesta de opio, tu luz de día artificial en cada arteria. No naces, bardo, todo te ausenta. Tigre en la cal de su pezuña, pero por si algo pasa, el pez se chispa. Su sedal destapa, saca a relucir el arpón de escamas, la lira del dolor. Ni luna ni ola. Ahora una eclosión de eclipse total. Unión de eczema en eche homo, coronado. ¿Coronado de qué? De espinas ulcerando, lesión de los tejidos vegetales, lacerando el capitel en esa ficción del que restringe y se desangra. César, por ejemplo, políglota el peruano, en su alcatraz. Ave, no salgas, dijo, porque hoy ni luna, ni ola, ni adiós. Odio tanto desear. Ese poema hermoso nos regaló Víctor. Y bueno, yo siempre lo tengo muy presente.
o a través de Raúl, siempre rememoramos un poco de la amistad que tuve con Víctor. Bueno, muchas gracias. ¿No? Si alguien más quiere comentar algo, preguntar algo. Muchas gracias. Gracias por venir.